Muy buenas tardes. Hoy presentaremos sobre el síndrome hepatorrenal en niños. Nuestro grupo está conformado por Nayadet Delgado, Julio Lamas, Esteban Medina, Matías Soto y quien les habla, Sebastián Campos. El título del artículo es Síndrome hepatorrenal en niños, una revisión. Sus autores son Priscila Meneses Ferriliu, Sara Tainá de Carvalho, entre otros. Elaborado en el Laboratorio Interdisciplinario de Investigación Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. Publicado en la revista de la Asociación Internacional de Nefrología Pediátrica. Fecha de publicación 1 de octubre del 2020. A modo de introducción, el síndrome hepatorrenal es una condición sobre la cual su fisiopatología aún no se comprende en totalidad, lo que sumado a que se relaciona con una afección hepática genera que casos en pacientes menores de edad sean aún más complicados. Por esto, en el artículo se nos informa mediante investigaciones actuales aspectos importantes para comprender esta condición, como lo son su fisiopatología, diagnóstico y tratamiento en adolescentes y niños. El objetivo del artículo es que, en base a la revisión de las últimas investigaciones sobre el síndrome hepatorrenal, elaborar un artículo completo y actualizado sobre esta condición, específicamente cuando afecta a niños y adolescentes, logrando con esto una comprensión mayor frente al tema. La fisiopatología. El síndrome hepatorrenal es una afección en la cual se presenta insuficiencia renal progresiva y que ocurre generalmente en una persona con cirrosis hepática, por lo que se considera una complicación seria que podría incluso ocasionar la muerte de un individuo. A diferencia de un adulto, cuando un niño es afectado por una hepatopatía crónica, esta se manifiesta con claras diferencias, observable principalmente en la vulnerabilidad de los efectos nutricionales que los afectan a diferencia del adulto. Para comprender el síndrome hepatorrenal hay que conocer la enfermedad cirrótica y los elementos primordiales en el desarrollo de la misma, es decir, los cambios propios de los pacientes con cirrosis, la citis y la hipertensión portal. En esta imagen podemos ver a la cirrosis en su estadio final de todas las enfermedades hepáticas crónicas progresivas y se caracteriza por la distorsión en la arquitectura y la microcirculación hepática. Es una enfermedad con múltiples etiologías, metabólicas, tóxicas, infecciosas, autoinmunes, farmacológicas, genéticas, biliares, vasculares o criptogénicas. Sin embargo, sus tres principales causas son el abuso del alcohol, la enfermedad por el hígado graso no alcohólico y la hepatitis viral crónica. La patología cirrótica inicia con una fase sintomática en donde los pacientes, a pesar de no tener signos ni síntomas, pueden desarrollar hipertensión portal y varices esofágicas. Con el progreso de la enfermedad, la presión portal aumenta, la cual torna al paciente sintomático y facilita que aparezcan las complicaciones propias de este trastorno. Ascitis hemorrágica por varices esofágica, síndrome hepatorenal y hepatopulmonar, encefalopatía hepática, entre otras. En la lámina podemos ver también el aumento de la presión de la porta, que incrementa la producción y la liberación de la circulación arterial esplénica de vasodilatadores endógenos como el óxido nítrico, monóxido de carbono y cannabinoides, lo cual a su vez incrementa el volumen plasmático local y termina disminuyendo rápido la presión arterial media. Las complicaciones asociadas al síndrome hepatorenal. Dentro de las complicaciones tenemos 4 principalmente. La hipertensión portal, que es una patología que presenta o es presentada por una elevada presión al sistema venoso portal. La vena porta, venas mesentéricas superior e inferior y vena esplénica. Se manifiesta por la elevación de la presión hidrostática del sistema venoso portal, que puede ser causada por una gran variedad de situaciones, cada una de las cuales con una historia natural diferente. Las varices esofágicas. Cuando se presenta en pacientes pediátricos, se debe básicamente a la presencia de daño hepático crónico o trombosis de la vena porta, por lo que frecuentemente desarrollan hipertensión portal. La principal complicación de la hipertensión portal es el desarrollo de estas varices esofágicas que conllevan un riesgo de hemorragia varicecal, la cual se asocia a significativa morbimortalidad. La citis, que es una de las primeras complicaciones por las que se ve enfrentado un paciente cirrótico o con patología hepática. La citis se manifiesta como la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, y esto se debe a la obstrucción en el flujo de sangre que viene a través del sistema porta, desencadenando hipertensión portal, resultando en esta complicación. Por último, la encefalopatía secundaria o hepatopatía crónica, menos común en niños que en adultos. Es un cuadro neuropsiquiátrico que se manifiesta por medio de los cambios en la conducta del paciente, somnolencia, alteraciones del sueño e incluso manifestaciones más graves como convulsiones, coma y hasta la muerte.
Como explicó mi compañero anteriormente, se liberaron mediadores de vasodilatación que provocan una disminución del volumen arterial efectivo, una baja de la presión sanguínea, descenso de la resistencia vascular periférica y una reducción de la perfusión renal. ¿Cómo actúa el cuerpo ante esto? Hay que tener en consideración que el cuerpo siempre busca el estado de equilibrio. Primero, el descenso del volumen arterial efectivo, el cuerpo lo interpreta que falta o está perdiendo volumen de sangre. Entonces, mediante la circulación hiperdinamica, genera un aumento del gasto cardíaco y la resistencia, mediante mecanismos de vasoconstricción. Así no sigue perdiendo más volumen de sangre y esta se concentra para que llegue a todo el cuerpo. Además, adicional, para evitar esta pérdida, se utiliza la retención de sodio y agua, mediante el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. El sistema nervioso simpático, a nivel cardíaco, produce un aumento del tono simpático que eleva la contractilidad y la frecuencia. Y la hormona vasopresina, que es un antidiurético. Así se explicaría el por qué, ante una disminución del gasto cardíaco y de la presión arterial, la producción de orina se mantiene por debajo de lo normal. Cuando el riñón detecta una disminución de su flujo plasmático y de presión, además de tener la orina, consigue aumentar el volumen de sangre, que produce una intensa constricción simpática en las arterias aferentes, incluso logrando una distensión de las venas, que reduce la resistencia venosa y así favoreciendo un mayor flujo al corazón y un retorno venoso. Además, existe un grupo de péptidos y grupo de eicosanoides, que tienen un mecanismo de vasoconstrictor en el músculo liso. Diferencias en el síndrome hepático renal. El síndrome hepático renal posee dos subtipos. El SHR tipo 1 se caracteriza por un deterioro rápidamente progresivo de la función renal y se asocia con un factor precipitante, como una infección bacteriana grave, hemorragia gastrointestinal, procedimientos quirúrgicos o hepatitis aguda superpuesta a la cirrosis. La función cardíaca se ve afectada por la insuficiencia del ventrículo izquierdo, por una sepsis en caso de la peritonitis bacteriana espontánea, o PBE. Esto genera un aumento de la deuda cardíaca y la presión cardiopulmonar en el paciente. La PBE es la principal infección bacteriana asociada con HRS1. Los estudios han demostrado que el 25% de los pacientes con PBE desarrollan HS1. Independientemente de la resolución de la infección con antibióticos no nefrotóxicos. El mecanismo fisiopatológico se relaciona con una disfunción circulatoria grave causada por una respuesta inflamatoria aguda. Los niveles más altos de citoquinas y leucocitos polimorfonucleares en el plasma y el líquido acítico provocan una respuesta inflamatoria. Esta mediada por interleuquina 6 y TNF. El HRS1 presenta un pronóstico precario y los pacientes tienen una tasa de supervivencia de aproximadamente 2 semanas. El síndrome hepatorenal tipo 2 se caracteriza por una insuficiencia renal moderada y de progresión lenta. El hallazgo clínico más importante es la ascitis grave, con poca o ninguna respuesta de los diuréticos, una afección conocida como ascitis refractaria. La supervivencia del paciente es en general de aproximadamente 4 a 6 meses. El diagnóstico, según la ICA, la International Club of Ascites, debe tenerse en cuenta el contexto clínico y los antecedentes de HRS en la población pediátrica. Esto se mide mediante la creatinina sérica, que debe ser igual o mayor a 26,5 micromoles por litro en 48 horas. También debe haber un aumento de la creatinina sérica igual o mayor al 50% desde el valor inicialmente conocido y posterior a 7 días. Los niveles altos de bilirrubina van a interferir con el análisis de la dosis de creatinina sérica. Por lo tanto, también son un medidor para el diagnóstico de esta enfermedad y el aumento de la secreción de creatinina, al igual que la reducción de la producción de creatinina. Tratamientos, tales como un trasplante de hígado, siendo la mejor opción de tratamiento. Sin embargo, posee una tasa de mortalidad alta en pacientes que presentan el síndrome hepatorenal.
La administración de fármacos para promover la retención de agua y la diuresis son agentes capaces de mejorar la hiponatremia, la ascitis, por lo que aumentan las concentraciones de vasopresina plasmática. El reemplazo del riñón extracorporal, que trata útilmente en el control y tratamiento del síndrome hepatorenal. Dada la hemodiálisis para pacientes más críticos y transplantados, pudiendo aplicarse de manera intermitente o continua. Una infusión de albúmina conjunto a una terapia antibiótica da la detección positiva de la técnica PAD para preservar la función renal en pacientes con síndrome hepatorenal. La CT se trata clínicamente aplicando el procedimiento de paracentesis conjunto a una infusión de albúmina. La asistencia hepática considera tres aspectos: plasmaféresis combinada con HD, que resulta ser útil para pacientes pediátricos en estado crítico que tienen un fallo hepático con alteraciones relacionadas a la coagulación o presentan una encefalopatía hepática de grado 3. Sistema de recirculación de absorbentes moleculares es un dializado que combina la densidad de flujo, absorción, filtración, enriquecido en albúmina para favorecer la eliminación de toxinas. Y diálisis Prometheus, la cual promueve una mayor reducción de toxinas, manteniendo inalterados los factores de coagulación y plaquetas. Trasplante simultáneo de riñón e hígado. Para pacientes que más que nada presenten complicaciones graves relacionadas a su sistema renal, del cual presentan muy poca o ninguna probabilidad de restaurar su funcionalidad post-trasplante de hígado. Derivación portosistémica interhepática transfigular. Este procedimiento está encargado de aumentar la precarga, aumentando el gasto cardíaco, disminuyendo la presión de la vena porta. Los vasoconstrictores cabe mencionar son medicamentos que presentan el mayor efecto para tratar este padecimiento. Respecto a los aspectos negativos, la baja notificación de estudios respecto a la enfermedad con énfasis pediátricos, en consecuencia de esta falta de estudios en el tratamiento respectivo a pacientes pediátricos, se basa esencialmente en estudios basados en adultos que presentan un síndrome hepatorenal. La baja notificación limita las capacidades terapéuticas que se pueden aplicar al respecto y bajo conocimiento de medicamentos para pacientes pediátricos, ya que, dado el bajo nivel de evidencia científica, no es posible determinar si medicamentos destinados al tratamiento de adultos sean eficaces o generen un efecto adverso desconocido al paciente pediátrico. Por eso, la falta de evidencia científica genera un desafío mayor para tratar la enfermedad. Respecto a los aspectos positivos, da claramente una importancia crucial para avanzar el estudio de los casos, pudiendo determinar diversos tipos de tratamiento, ya que crucialmente el alto rechazo al mejor tratamiento existente es una causante principal de seguir investigando esencialmente en un enfoque pediátrico, cumpliendo un rol que es revisar presumidamente este particular síndrome dado la insuficiencia hepática crónica, concientizando respecto a la realización de controles previos para un posible diagnóstico temprano para determinar inmediatamente el mejor tratamiento que se adecue al padecimiento. Trata crucialmente del mecanismo patológico, tratando aspectos que se diferencian los dos tipos de síndrome hepatorenal y su relación fisiológica. Finalmente, concluimos que el síndrome hepatorenal se presenta en pacientes con una insuficiencia hepática irreversible, en donde se considera un tipo de insuficiencia prorrenal debido a que aumenta la irrigación dada por el daño hepático grave. La hipertensión portal induce la vasodilatación esplénica permanente, alterando sistemas moduladores, mediadores y agentes relacionados a la funcionalidad sistémica, causando efectos graves sobre el organismo, donde se observa un pronóstico desfavorable la mayoría de las veces, si no se trata adecuadamente y con el respectivo pronóstico temprano. El paper nos pareció que abordaba de manera clara sus puntos dentro de todo lo que constataba sus bases, y a pesar que su énfasis eran pacientes pediátricos, se esmera en resaltar la continua investigación para poder tener mejores respuestas que se pueden relacionar a un mejor énfasis a la aplicación pediátrica. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.